La primera vez que yo me di cuenta que la Biblia menciona libros que no están en la Biblia, no fue escuchando programas por internet, ni memes en Facebook, no fue por una discusión teológica, ni por un video, fue simplemente leyendo. Y yo estaba específicamente leyendo el libro de Josué, con la idea normal que casi todo el mundo tenemos. Esto es un libro completo, esto es un paquete cerrado, esto es la palabra de Dios en formato final. Hasta que llegué a esta frase. No está escrito esto en el libro de Jacer y no es una metáfora, no es una parábola, no es un símbolo, es una referencia textual a otro libro. Y mi primera reacción no fue teológica, fue práctica y pensé, seguro Jacer es otro nombre de otro libro de la Biblia. Y hice algo muy normal y vine aquí al índice y busqué Jacer y no estaba. Y volví al texto y lo releí y decía lo mismo. No está escrito en el libro de Jacer con símbolo de interrogación. Y volví al texto y lo releí y decía lo mismo. Y esto fue la primera grieta, porque el texto no dice cómo se encuentra en la tradición, solamente dice, esto está escrito en el libro de Jacer. Eso es un lenguaje de archivo, de fuentes, de documentos, y pensé, bueno, quizá es un caso aislado, y seguí leyendo disimuladamente, y volvió a aparecer el mismo nombre del libro en otro libro de la Biblia, como una referencia. Y dice en 2 de Samuel 1:18, esto está escrito en el libro de Jacer. Y aquí me aparece en otro libro, los demás hechos de Salomón, no está escrito en el libro de las crónicas de Salomón, ese otro libro, en Primera de Reyes 11:41, y después las profecías de Natán y de Ahías, el silonita, en Segunda de Crónicas 19:29. Luego, el libro de la guerra del Señor en el libro de Números 21:14. Y ahí ya no era un accidente, era un patrón. La Biblia estaba citando libros que yo no tenía aquí y eso me obligó a hacer algo distinto, dejar de asumir y empezar a verificar. Y la pregunta dejó de ser, ¿qué creo yo? Y pasó a ser, ¿cómo fue que se formó este libro? Y lo primero que confirmé es algo que suena obvio, pero que casi nunca se dice. Cuando estos textos se escribieron, no existía la Biblia. No existía como objeto, no existía como tomo, no existía como un índice. Existían rollos separados, los reyes, los profetas, los salmos, los registros reales. Israel durante siglos no tuvo una Biblia, tuvo una biblioteca religiosa, eso es verdad, pero la Torá se fue formando entre los siglos 13 y 5 antes de Cristo, son registros históricos. Y los textos proféticos entre el 8 y el 2 antes de Cristo. Y los históricos y poéticos siguieron siendo y editados hasta el siglo 1 después de Cristo. Y eso significa que cuando Josué cita el libro de Jacer, no está rompiendo nada, está haciendo lo mismo que haría cualquier historiador antiguo, que utilizar la fuente. El segundo paso fue mirar si esto era solo un fenómeno bíblico o si hay algún paralelo histórico. Y ahí aparece un dato clave, la Septuaginta. En el siglo 3 antes de Cristo, en Alejandría específicamente, los judíos tradujeron sus escrituras al griego. Y esa traducción no solo cambió la historia, cambió de colección, incluyó libros que ahora no están en el canon hebreo, como Sabidurías, Eclesiásticos, Tobías, Judith y Macabeos. Eso significa que antes del cristianismo ya existían diferentes versiones de la escritura, y no por fraude, sino por geografía, por lenguaje, por comunidad. Y cuando llegamos al tiempo de Jesús, pasa algo que casi nunca se dice en voz alta. Jesús nunca leyó el Nuevo Testamento, él no leyó Romanos, no leyó Corintios, no leyó Gálatas, no leyó Apocalipsis, ni el libro de los Hechos. Jesús leyó la ley y los profetas, y a eso él se refiere cuando dice las escrituras. Y eso ya no dice algo fuerte,
La fe no dependía de tener un libro cerrado, dependía de tener una tradición viva. Y después de Jesús pasa lo mismo. Las cartas de Pablo se escriben antes de los evangelios, porque Marcos se escribe alrededor del año 70 después de Cristo, Mateo y Lucas entre el 80 y el 90, y Juan hasta finales del siglo I. Durante décadas no hubo un Nuevo Testamento, hubo textos sueltos, cartas, evangelios, himnos, catequesis. La verdad es que circulaban muchos escritos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, Didajet, las cartas de Clemente, el pastor de Emma. Algunos se leían en iglesias, otros eran discutidos, otros estaban siendo rechazados, y eso obliga a la iglesia a reaccionar. Y en el siglo III, Orígenes clasifica libros conocidos y discutidos. Y ya para el siglo IV, Eusebio hace otra clasificación. Y en el año 367, Atanasio escribe la primera lista igual a nuestro Nuevo Testamento actual, 27 libros. Después vienen los concilios regionales. El concilio de Hipona en el 393 y el de Cartago, por mencionar alguno, en el 397. O sea, no para inventar libros, sino para decidir, bueno, estos son los que ya son compartidos entre todas las comunidades. Mientras tanto, en el judaísmo rabínico estaba consolidando también su propio canon hebreo. El resultado, lo que tenemos hoy, distintas Biblias, pero el mismo proceso histórico. Y eso explica algo importante. Explica el por qué hoy existen diferentes tipos de Biblias. Entonces, volvamos al punto inicial. Si la Biblia se formó así por procesos largos, por comunidades reales, por selección histórica, entonces es normal que mencione libros que no quedaran dentro. Y no es un error, es una huella del proceso histórico. Moisés no leyó a Isaías y Daniel no leyó a Pablo. Jesús no leyó Apocalipsis. Nadie, ninguno de los personajes bíblicos tuvieron la Biblia completa. Ese hecho destruye una idea moderna, que la fe depende de un índice perfecto. La fe se vivió con textos parciales. Entonces, cuando hoy alguien dice, si un libro hoy no está en el canon bíblico, no sirve. Es una herejía, es un invento, una cosa, no tiene validez. Eso no es bíblico, eso es moderno. Y cuando alguien dice, como faltan libros, todo es manipulación, eso tampoco es histórico. La historia lo que muestra es otra cosa, muestra selección, no ocultamiento, muestra criterio, no conspiración. Entonces, los libros que quedaron, no quedaron porque fueran los únicos, quedaron porque fueron considerados normativos para sostener la comunidad. Y ahí aparece el libro de Enoch. El libro de Enoch se conocía, se leyó en Judas 1:14, lo citó, pero no entró en el canon hebreo, ni en el cristiano occidental, y no porque fuera falso. Su contenido no ayudaba a estructurar una fe comunitaria estable, y eso no lo invalida, lo ubica. Y ahí yo entendí algo clave. Yo no encontré este problema buscando contradicción o buscando problema para debatir Biblia. Yo encontré esto leyendo la Biblia. El motor no fue una ideología. Y esto que yo estoy diciendo es basándome en una referencia interna del mismo texto bíblico. Y la historia confirma lo que el texto insinúa. Hubo más escrito, hubo selección, hubo transmisión. Hoy, si uno sumara todas las referencias internas a libros externos, aparecen entre 10 y 15 textos citados que no están en ninguna Biblia actual. Eso no destruye la Biblia, explica cómo nació. Y aquí hay algo importante para cualquiera que tenga una Biblia en la mano. Lo que usted tiene en la mano no es un libro caído del cielo, es una biblioteca sobreviviente a guerras, a divisiones religiosas, y no es un libro frágil, es un libro filtrado por siglos. Y eso también sirve para dejar egos
caos religioso, porque para formar el canon no existieron los testigos de Jehová, no existían los carismáticos, ni los reformados, ni los luteranos, no existían los evangélicos. Ninguna de las denominaciones actuales eligió la Biblia. La Biblia es anterior a todas ellas y eso no la hace menos sagrada. Lo que la hace es más antigua que nuestras peleas. Por eso, cuando alguien dice que hay un libro que no está y dice tal cosa, no hace falta que nos asustemos ni burlarnos de eso, porque la respuesta es histórica. Sí, hubo otros libros. Sí, algunos se citaron. Sí, no todos se conservaron. Y eso no invalida los libros que quedaron. Yo pensé que la Biblia no tenía referencias externas y terminé creyendo que sí la tiene. Y no porque alguien me convenció, sino porque el texto mismo me lo mostró. Y eso no la hizo menos valiosa, la hizo más humana. Y quizá por eso sigue viva y sigue siendo importante para mí y para millones de personas. Y no porque sea un archivo perfecto, sino porque es una memoria seleccionada que ha superado siglos. Y ella menciona libros que no están en la Biblia y no es un mito, no es un rumor y están escritos en ella misma. Y la pregunta no es ¿por qué faltan libros? Sino ¿qué hacemos con los que tenemos? Porque ya leer los que tenemos ya es bastante desafío. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, dejar tus comentarios y suscribirte al canal.